Gente pequeña. Haciendo cosas pequeñas, Podemos cambiar el mundo. Aquí cabemos todos. ¿Y yo? Tú también. ¿y yo? Vente para acá. Bienvenidos a otro podcast de Jesús María. Hoy me hace especial ilusión porque tenemos hoy a Javi y Ana. Javi, profesor del colegio, y Ana, madre de un alumno del colegio. Y vamos a hablar sobre un tema que yo desconozco bastante, pero me hace mucha ilusión conocer, que es sobre, si no me equivoco, alumnos con TEA, ¿no? Sí. Bueno, antes de entrar en eso, contadme un poquito quiénes sois y qué hacéis. Si quieres empezamos por ti, Javi. Bueno, pues yo soy Javi y soy profesor de este colegio de Jesús María, Nuestra Señora del Cobre. Y pues nada, soy PT, que es profesor maestro en pedagogía terapéutica. Y estoy ahora mismo en un aula que se llama Aula Violetas, que es un aula de TGD, que es una aula específica para alumnos con autismo, básicamente. ¿Con autismo? Sí, con necesidades de apoyo, en la que necesitan un especialista y una TIS en este caso también. ¿Una qué, perdona? Una TIS, que es una técnica en integración social, para poder desarrollar de forma integral la educación de este alumnado. Es que yo con tanto TEA, TIS... Sí, son muchas siglas, pero bueno. Poco, sí, te voy a preguntar muchas Vale. cosas. Y Ana, cuéntame. Yo soy la mamá de Vega, que es una alumna del aula TEA. Vale. Y mi hija empezó en este colegio desde que se abrió este colegio como preferente TEA. Ser alumno TEA. Yo antes de venir no sabía lo que era y me he tenido que enterar. Para los que no lo saben, ¿qué es? Bueno, pues ser alumno TEA es ser niños que tienen un diagnóstico asignado, que es trastorno del espectro del autismo. Esto significa que estos niños perciben la realidad de una manera diferente a la que la vemos nosotros. Ni buena ni mala, ni mejor ni peor. Simplemente distinta a cómo el mundo está montado. El mundo está estructurado como lo vemos la mayoría de las personas. Y los niños o las personas con autismo pues, necesitan tener una serie de estructuras que puedan llegar a comprender cómo está el mundo, cómo funciona el mundo de hoy. Una serie de estructuras. Tú como madre, ¿no?, de alumno TEA, ¿cuáles son esas estructuras? Hombre, necesitan que esté todo muy estructurado, una metodología muy estructurada, todo anticipado. Son niños que necesitan, o sea, nosotros en el día a día nos hacemos un planning, ¿no? Pues voy a ir a hacer esto, luego esto. Ellos necesitan tenerlo de manera muy clara, todo lo que se va a hacer, para poder como ir haciéndose la idea de lo que va a ocurrir después. Wow. ¿Y cómo conseguís eso? Bueno, Con ayuda de es... mucho apoyo visual. 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 ¿De qué manera? O sea, yo os voy a hacer preguntas porque de verdad es que no entiendo cómo podemos... Bueno, al final cada persona recibe la información de muchísimas maneras, Vale. Tanto visual, auditiva, en táctil también. Entonces, lo que nosotros proporcionamos es unos apoyos visuales, que es simplemente recibir la información con una imagen. Entonces, es como, por ejemplo, cuando vas tú por la calle y ves un paso de cebra, esa información te está dando que por ahí tienes que caminar. Entonces, un pictograma, que es la imagen que le damos a una persona que tiene autismo, es eso, decirle que el picto de mamá, por ejemplo, se refiere a mamá. La imagen de mamá, no la imagen real, sino la imagen del dibujo de mamá, significa mamá. O sea, es como anticiparle y darle esa información de que va a venir mamá a buscar a Vega, en este caso, por ejemplo. Y en este caso, Vega, o sea, ¿y tú cómo vives eso? O sea, porque entiendo que desde antes de venir a este colegio y después de venir a este colegio habrá habido una buena evolución. Sí, gracias a los apoyos. A ver, todo comenzó, primero tienen que trabajar mucho la imagen, que ella identifique lo que significa cada imagen, el significado. Y luego siempre, tanto en el cole como en casa, tenemos un panel donde le vamos poniendo los pictogramas de lo que vamos a hacer en la jornada, tanto por la mañana como por la tarde, con una flechita que indica siempre el momento actual, y ella ya sabe... Una flechita que indica el momento actual. Sí, tenemos un panel
Ponemos una imagen de situaciones, por ejemplo, pues desayunar, luego vamos a vestirnos, vamos a ir al parque, y entonces con esa flechita ella es la que dice, ahora va moviéndolo según la situación que corresponda. Y así ella sabe lo que vamos a hacer en ese momento. Claro, luego entraré en más detalle de cómo es en el día a día. Y Javi, entiendo que tenéis alumnos de todo tipo, ¿no? Hay una inclusión de alumnos con TEA y alumnos que viven la vida normal. Sí, bueno, al final el trabajo que se realiza, o sea, este colegio lo bueno que tiene es que da la posibilidad de hacer una inclusión con todo el alumnado. La importancia de tener un aula específica en un centro ordinario es que aunque nosotros trabajemos... El aula violeta, ¿no? El aula ¿Qué es violeta, eso es. ¿Qué es el aula violeta? El aula violetas es un aula donde trabajamos diferentes habilidades o funciones ejecutivas sobre todo, o de comunicación, para poder ayudar o acompañar a estos alumnos que tienen autismo en su día a día en el centro escolar. ¿Pero en ese aula entran todos los alumnos o solo...? Bueno, es un aula que puede entrar cualquiera, es un aula que está dirigida hacia los alumnos con autismo, pero se invita siempre a alumnos con otras necesidades o incluso que no tienen ningún tipo de dificultad a venir al aula para poder participar en juegos o en actividades que se hayan planteado. Es un aula en la que la puerta está abierta siempre para todo el alumnado y al revés. Luego estos niños que están asignados a este aula específica también van a sus aulas con su tutor asignado del aula de referencia. Entonces participan también en el otro aula. Es como que estos niños tienen la suerte, yo lo veo como que tienen dos aulas en vez de una. Entonces van a hacer unas actividades a un aula y a hacer otras en el otro aula. Siempre trabajando desde ese punto de vista de inclusión, de acompañamiento. Y esa inclusión que hacéis, a ver, voy a soltar un melón que creo, o sea, yo si veo que un niño es autista, tengo que decir que es autista o que tiene TEA. O sea, ¿cómo está mejor dicho? Es que desconozco el término, entonces, tú como madre, ¿qué prefieres escuchar? A ver, yo siempre explico más, yo digo que es autista, no que tiene TEA, porque al final no es una enfermedad, no es algo que tenga. Ella es autista, o sea, ella ve el mundo de Claro, no otras tiene personas. autista, es. Claro, no es algo que tenga y se vaya a curar como una enfermedad. Al final es una condición de por vida, entonces es autista. Entonces es verdad que muchas veces se confunde el término TEA con TEDAT, que es trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces yo suelo explicar, es autista. Es autista, vale. Y en el colegio, ¿cómo hacéis esa inclusión real? ¿Cómo la movéis? ¿Cómo la promovéis? Bueno, pues... Porque yo me imagino que los chavales al final impactará, ¿no? Estar con una persona que es autista. Bueno, lo primero es normalizar que todos los niños de todas las clases y de todos los colegios son únicos y diferentes. No hay uno igual que el otro. Y desde ese punto de vista trabajamos esa inclusión a través de estructuras de anticipación, a través de estructuras de planificación, para poder incluir a todos los niños en todas las actividades que se plantean en el centro. ¿Y cómo lo ves en Vega y sus compañeros? Pues yo lo veo, vamos, yo estoy encantada con el colegio porque desde muy pequeñita, al final los niños tienen mucha empatía y desde muy pequeños aprenden a convivir con niños. Ellos saben que son diferentes, que les cuesta más. Por ejemplo, en el caso de Vega es el lenguaje. Son conscientes. Son conscientes y estas compañeras del cole le ayudan, o sea, incluso aprenden el lenguaje bimodal, que es un lenguaje a través de signos, para comunicarse muchas veces con Vega. O sea, que al final, y la buscan, al final ella también se siente parte de un grupo, ¿no? Parte de una compañera más. Qué bueno. O sea, está súper integrada. Y eso, antes hemos estado hablando bueno, en otro podcast hemos estado hablando con Rocío, que es una alumna ayudante. ¿Los alumnos ayudantes intervienen en estas cosas? ¿Con estos alumnos en concreto? Sí, si se realiza una actividad en la que los alumnos ayudantes sean encargados, sí, desde luego cualquier alumno puede ser guía o acompañante de otro niño, sea cual sea la dificultad del niño. Lo que se funciona mucho siempre por referencias en este caso. Cuando, por ejemplo, Ana es la referencia de Vega y como también es el papá, y en el cole, por ejemplo, la referencia soy yo y es Laura Fiol, que es la integrada social, y luego el tutor. Pero es que además
lo que intentamos crear son vínculos naturales desde el inicio de la escolarización. Esos vínculos naturales con los compañeros. ¿Cómo son esos vínculos naturales? Esos vínculos naturales es hacer un acompañamiento diario a los niños para que a través de vínculo, de cariño, de juego, todos los alumnos participen con todos. Entonces, al final, los alumnos ayudantes sí que acompañan, pero también lo que funciona muy bien en este tipo de casos es ese vínculo natural, porque todos los alumnos estamos más cómodos cuando el amigo lo tenemos más cerca. Total. Tú me has dicho que estás encantada con el colegio. Sí, porque he visto mucha progresión en Vega. Claro, o sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? Desde que, Es verdad desde que ha que entrado hasta el día de hoy. teníamos, en un principio teníamos pues ese miedo, esa Perdona, incertidumbre. ¿qué años tiene Vega? 6 años, está en primero de primaria. Vale. Es verdad que cuando comenzó en el cole, pues primero el miedo del cambio de la escuela infantil al colegio. Era el primer año de este colegio como centro preferente TEA. Entonces todo eso te daba miedo de cómo lo van a hacer, cómo va a sentirse ella con estos cambios, pero el poco a poco ir viendo todo el progreso que ha tenido tanto en autonomía, en alimentación. Ella entró al colegio comiendo solo líquido, purés, y a día de hoy pues, come prácticamente de todo. Hasta fruta, que el otro día comí un plátano. Hasta fruta. Y todo esto también muchas veces en tanto el PT como Javi, pero también a Laura, que al final es la integradora social y es la que está día a día con ella, en autonomía, control de esfínteres. También hemos visto mucho progreso en su relación con los compañeros, aprende a aceptar las normas, las reglas del juego, cómo se intenta relacionar verbalmente, que es lo que a ella le cuesta con sus compañeros, y cómo los compañeros la buscan, que al final es algo recíproco, que no es solo por parte de ella. Entonces ese cambio, y luego también el ver cómo ella viene al colegio, que viene súper feliz, se va contenta, al final sabes que dices, jo, pues he elegido un buen colegio para ella. Joder, me emociona escuchar esto, la verdad. Enhorabuena por, bueno, primero por la pedazo de madre que tiene y el trabajo que hacéis. Cómo, claro, ella decía, el miedo del cambio por mi hija y pues porque no sabemos cómo lo va a afrontar. ¿Cómo acompañáis a los padres en ese proceso? Bueno, pues el acompañamiento a la familia también es uno de los valores del Jesús María, eso inicialmente, y luego sobre todo porque es una parte de nuestro trabajo. No solo acompañar y educar al niño, sino también acompañar a las familias, porque tener un hijo no es fácil. Entonces, cualquier ayuda siempre es buena y lo más importante, y esto lo hemos hablado hace poquito, es la coordinación entre todos. Una coordinación en red es fundamental, tanto papás como con profes, con el alumno, con el equipo de orientación, con las personas que actúan también fuera del centro, sean logopedas, sean fisios, sean, bueno, cualquier parte del equipo multidisciplinar. Eso nos va a ayudar a que Vega, en este caso, cualquier niño, esté entendido, comprendido, querido, integrado, y que venga feliz y que se vaya feliz. Al final es un trabajo en equipo, ¿no? Tenemos que trabajar todos en, pues eso, tanto el cole como en este caso la logopeda de Vega, del Centro de Atención Temprana, y nosotros como familia, pues al final tenemos que trabajar todos en equipo, porque al final, yo es como digo, vamos en el mismo barco y todos tenemos que remar Totalmente. en la misma dirección. Y eso, ahí venía mi siguiente pregunta, o sea, ¿qué os hace especiales en comparación con otros centros? Pues tenemos que lo bonito de estos colegios de Jesús María es la diversidad. Tenemos una diversidad increíble, que tenemos unos profesionales también que aceptan retos, que se arriesgan, que participan. Tenemos también una sociedad que cada vez está más... es más compleja, tiene otras necesidades que no tenía hace 20, 30 años y estamos todos concienciados en que el acompañamiento y el amor y estar con los niños y las familias es lo primero. Sí, es un colegio desde el punto de vista de familia, es un colegio muy cercano, muy familiar, muy humano, y yo también creo que es un colegio, yo es que soy profesora también. Ah, mira. Y en este cole yo he visto que realmente sí se trabaja la atención a la diversidad. O sea, no es una etiqueta, ¿no? Sino que realmente sí se trabaja. Y yo lo he visto en mi hija, que el progreso que ha tenido. O sea, a eso
A eso quería llegar. Hay progreso, pero me imagino que en el día a día hay muchas dificultades. Tú como madre y tú como alumno, o sea, como profesor. Alumno no, perdona. Entonces, ¿cómo son esas adversidades y cómo, o sea, esos problemas y cómo los afrontáis? A ver, en Porque casa cuesta afrontarlos. Lo bueno es que como tenemos una comunicación muy fluida el día a día, pues a lo mejor ocurre algún episodio por la tarde en casa, el fin de semana, pues yo el lunes siempre lo comento, oye, ¿cómo podemos trabajar esto en casa? Entonces ellos siempre nos dan pautas de cómo podemos hacerlo en casa. o sea, por concienciar un poco a la sociedad, ¿cuáles son esos problemas que puedes tener más? Pues a lo mejor ella, a ver, las personas con autismo normalmente, bueno, cada niño es diferente, pero suelen ser muy rígidas cognitivamente. Entonces, en el caso de Vega, ella tiene planificado algo, como le cambies algo, por lo que sea, pues mira, hoy llueve y hoy no podemos ir al parque. Pues a lo mejor a ella le entra una rabieta, pero una rabieta que para ella es difícil de controlar. Claro, ya lo pasa mal porque ya lo entiende el por qué no hacemos eso, por qué no vamos al parque. Entonces hay que explicárselo, hay que ponerse de su lugar, calmarla, porque en ese momento que están en ese estado emocional tan alterado, tampoco entienden a... Entonces hay que primero que calmarles, luego decirles qué te pasa, explicárselo, todo esto con ayuda, en el caso de Eva, con ayuda de pictogramas, con ayuda visual. Lo que me habéis comentado antes. Entonces, esto es un episodio que suele ocurrir muchas veces. Al final, intentamos estructurar el día a día, pero no podemos estar siempre... Hay veces que, por lo que sea, pues ocurren cosas inesperadas y hay que cambiarlas. Entonces, esa rabieta, eso la cuesta un montón. Ya. Bueno, pobrecita ya, o sea, es que esa situación, ¿no? De a lo mejor se siente bloqueada o como es... Sí, es como que no entiendes, como yo voy a hacer esto, me habéis dicho que hoy toca esto, es lo que te digo, todo muy estructurado y de repente que hay Como un no cambio lo en su hago, estructura ya. Y en el caso de ella es bastante, o sea, es rígida en algunos aspectos, pero es bastante moldeable. Pero sí, por ejemplo, hay casos de alumnos, de niños, que son tan rígidos que a lo mejor necesitan ir al colegio todos los días por el mismo camino. Entonces, imagínate que ese día esa calle, por lo que sea, está cortada. Bueno, si ya somos seres de costumbres, el ser humano, o sea, Eso es. Al final lo que ocurre, yo creo, es un poco que cuando se planifican las acciones vamos construyendo una ruta. Entonces, imaginaos que dentro de la ruta pongo chinchetas y esas chinchetas son los sitios donde voy a estar. Y resulta que vuelvo a echar un vistazo a la ruta y de repente ya no hay una chincheta. Entonces, las personas que con autismo, pues esa chincheta les crea un alto grado de estrés que necesitan rebajar porque la información falta. Entonces, lo que necesitamos es volver a crear una ruta nueva con otra chincheta para luego volver a la ruta original. Un poco más o menos así. Sí. ¿No? ¿Sería algo así? Eso es. Mejor explicado, sí. ¿cómo os compenetráis bien, eh? Esto está muy Que bien. hablamos todos los días Sí, sí, y no, ya es he que es muy visto importante hablas de su hija, además se te sale una sonrisa espectacular. la verdad que sí. ¿Y qué le dirías pues a alguien con un hijo o una hija con TEA de por qué debería venir a este colegio? A ver, porque primero, solamente el ver yo a mi hijo, a cómo entra y cómo sale del colegio y su progreso, para mí ya eso es, sé que es el colegio adecuado para ella. Es un colegio que se trabaja al ritmo de ella, se adecua a todas sus necesidades. Ella tiene tanto su aula, además es un colegio que le proporciona tanto el aula Violetas, que es el aula TEA, donde fomentan su autonomía de manera, pues se la acompaña de una manera más individualizada, se refuerza más lo que ella necesita, y luego tiene su aula ordinaria con su tutora, donde Vega forma parte de un grupo. Al final es una compañera más, donde ella aprende a fomentar sus relaciones sociales con los compañeros. Entonces es un colegio que brinda oportunidad, tanto, o sea, el colegio se va a adaptar a sus necesidades y a su ritmo. Van a adaptar la metodología, además es un trabajo, como hemos dicho antes, en equipo. Siempre hay una conversación muy fluida, muy transparente. Si hay cualquier duda, siempre están ahí para ayudarte, para darte pautas de cómo trabajarlo en casa. Y al final es un colegio que se trabaja, que es muy importante esto, en coordinación, tanto el colegio con la familia y con el centro externo donde acuda el niño. Porque si no trabajamos todos en coordinación, no sale adelante. Pues te voy a hablar con una sonrisa ahí encantada con este colegio. Sí, Pues la verdad que chicos, sí. de verdad que ha sido un placer. Enhorabuena por Javi, por lo que haces. Enhorabuena a todos, porque hemos conseguido, que es muy importante, y lo vuelvo a repetir muchas veces, crear un equipo en el que funcione no es tan fácil.
pero cuando funciona, muy bien, estamos muy contentos, Sí. tanto con la familia como con el resto del equipo. Claro, Claro. iba a darte la enhorabuena a ti también por lo pedazo de madre que eres Gracias. y por lo que transmites, que es de verdad muchísimo. Ha sido un placer conoceros y gracias por venir. Gracias a Dios. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gente pequeña. Haciendo cosas pequeñas, Podemos cambiar el mundo. Aquí cabemos todos. ¿Y yo? Tú también. ¿y yo? Vente para acá. Ahora estamos con Elena y Laura. ¿Cómo estáis? Buenos días, muy bien. Muy bien. Sí. Pues primero de todo, contadme quiénes sois y qué hacéis aquí en el colegio. Si quieres empezamos contigo, Laura. Laura, yo. Pues bueno, yo soy maestra de infantil y bueno, ahora mismo estoy en la etapa de 5 añitos. 5 años. Llevo con estos mismos niños que tengo en el aula, llevo 3 años con ellos. Empezamos, bueno, en infantil llevamos como este ritmo, ¿no? Empezamos con 3 añitos en el periodo de adaptación con ellos y estás durante 3 años acompañándoles hasta que, bueno, pues se gradúan y pasan a vuelan. primaria y vuelan, ¿no? Entonces es esto un poco lo que estoy viviendo ahora mismo, pues este último curso con ellos de 5 años y nos quedan estos meses que bueno, pues son especiales a la vez que... O sea, en infantil son 3 años. 3 años. Entran con 3 años y se van con 5 o 6. Sí. Eso, para ir a eso primaria. es lo que cumplen al final del curso. ¿Y tú, Elena? Pues yo soy profesora de educación infantil y de primaria, pero ahora mismo soy especialista en pedagogía terapéutica, PT, Como Javi. como Javi, sí. Y también especialista en audición y lenguaje, AL. ¿Qué significa eso? AL, pues, Porque yo voy a empezar a hacer preguntas porque desconozco absolutamente todo. vale, pues dentro de la educación hay especialistas. Está el especialista en educación física, el especialista en música y luego en la parte de diversidad está el especialista en pedagogía terapéutica y el especialista en audición y lenguaje. Audición y lenguaje pues trabajan más en el ámbito del lenguaje, de la comunicación. Si un alumno no tiene lenguaje adquirido, pues busca unas alternativas, como comentaba antes la mamá de Aula Violeta, buscas unas alternativas de un sistema aumentativo al que tiene el alumno. Muy bien, joder. Y pedagogía terapéutica, pues trabajas al nivel del ámbito de cómo se mueven, de cómo trabajar, de cómo llegar a ellos, de cómo adaptas el entorno. Sí, pues antes que hemos estado hablando con Ana, al final pues vienen con ese miedo, ¿no? de traer a sus niños, porque como hemos hablado antes, hay niños que tienen unas necesidades especiales y otros niños que no necesitan ese apoyo tan exhaustivo. ¿Qué transmitís a esos padres para darles la tranquilidad de que están en un buen centro? A ver quién me lo dice de las dos. Podemos abordar las dos porque son muchas vivencias, ¿no? Y también creo que sería bonito hablar también desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de todas las familias, tanto familias que tienen sus niños con necesidades educativas especiales como los que no, porque al final conviven todos en el aula y miedos los tienen tanto unas familias como las otras. Pues estas familias que tienen a sus hijos que necesitan unos apoyos especiales, pues bueno, pues si vamos a ser capaces como centro o como profesionales de saber acompañar a sus hijos de la manera adecuada, ¿no? Porque los primeros que tienen ese miedo de bueno, pues de si van a estar bien atendidos son ellos y al final pues dejan a su hijo aquí en el día a día. Y a las otras familias pues también tienen miedo porque es algo que a lo mejor no ves en tu día a día y pensar que tu hijo o tu hija va a un aula donde a lo mejor pues se va a encontrar a más niños y niñas en el aula con unas necesidades, pues también genera otros miedos, ¿no? Total. Bueno, pues cada familia tiene sus miedos. Entonces tienes que acompañar a las dos partes. Entonces yo creo que, bueno, no sé qué opinarás tú, Elena, pero en el día a día estas familias van viendo esa confianza de ver pues, los progresos de sus hijos y de ese acompañamiento tan orgánico y con tanto cariño y tan individualizado
a la par que, bueno, pues global, ¿no? Sí, eso nos contaba Ana antes, que estaba encantada con la evolución que había tenido su hija en el colegio. Entonces, desde el punto de vista de profesor, profesora, quiero que me contéis un poco cómo es ese periodo de evolución desde que entra hasta que sale, o sea, qué es lo que hacéis en el día a día. Vale. Sí. Vale, pues nada, lo que te estaba comentando Laura, que al final Nos quitamos la palabra. cuando una familia tiene un hijo, pues quiere lo mejor para su hijo. Entonces se separan de su hijo cuando el niño tiene unos 3 años, incluso algunos 2. Entonces buscan un colegio que al final va a ser la segunda casa para su hijo. O sea, lo dejan, entonces tienen que confiar muchísimo en todos los profesionales del cole. Y bueno, pues cuando lo dejan al principio ellos pues tienen miedo de madre mía, ¿qué pasará? ¿Cómo irá mi hijo en este colegio? ¿Le cuidarán? ¿No le cuidarán? Pero en cuanto entran en las jornadas de puertas abiertas del colegio, reciben ese clima tan acogedor que ya pues se relajan y confían en nosotras. Y es muy bonito cómo los niños al principio pues comienzan que nos miran y ni se acercan de madre mía, si es que no te conozco. Pero poco a poco vas cogiendo ese vínculo, esa afectividad con los niños y ya todo va paso a paso, poquito a poquito y todo se va consiguiendo. Lo primordial es coger ese vínculo afectivo con los niños y ya una vez que tengas ese vínculo, pues es poco a poco. A mí Luis, conseguir ese vínculo con una persona con necesidad no me parece nada fácil. No lo es. Para mí yo te diría que es algo vocacional y que hay que estar bien preparado también, porque sin preparación me parece complicado. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, cada niño es un mundo y los procesos no son iguales para uno como para otro, ¿no? Pero yo creo que la paciencia, la constancia, el cariño son la base para generar ese vínculo afectivo que se produce a veces de manera como muy natural, ¿no? Muchas veces no es tan buscado como tal, pero teniendo un poco esta base como personas, yo creo que pues como nos pasaría a todos realmente, si tú vas a un lugar donde el ambiente pues es cálido y te sientes escuchado, te sientes protegido, pues estás a gusto y puedes tú desarrollar todo lo que eres, ¿no? No estás cohibido. Pues como cualquiera, estos niños lo viven así. Pero, por ejemplo, Laura, en tu caso, o sea, ¿cómo es tu aula? Bueno, pues mi aula tiene muchos retos. Mi aula, ahora mismo hay 19 niños, entre niños y niñas, de los cuales 8 tienen necesidades educativas especiales. ¿Qué son necesidades educativas especiales? Pues al final, cuando se valora un poco el proceso tanto madurativo como su evolución en el aprendizaje, pues al final tú como profesional, como docente, como especialista, tú valoras en qué punto, en qué momento madurativo se encuentra ese niño o esa niña, ¿no? Y muchas veces pues esas valoraciones nos indican, a ver, nosotros no somos médicos evidentemente, ¿no? Pero como especialistas, ahora Elena seguro que te lo puede ampliar más, ¿no? Pero tú valoras que ese niño necesita unos apoyos pues que a lo mejor de manera ordinaria en el momento en el que está o en el curso en el que está no tendría que necesitar, por así decirlo, ¿no? No sé si... Sí. Claro, pero ahí tenéis, o sea, entiendo que tú tienes tu aula también, ¿no? Que ahora tú ayudas, ¿no? O sea, ¿cómo es tu labor? Por entrar ahora en la pregunta que voy a hacer, ¿tú qué es lo que haces? Vale, en el cole estoy de PT y de AL, entonces ¿De qué? de PT, que es pedagogía terapéutica, y AL, audición y lenguaje. Eso es, lo que hemos dicho al principio. Vale. Sí, Es que con entonces- tanto me ponéis todo en PT, AL y tal, tenéis que... Sí, entonces, a ver. En infantil doy sesiones de PT y de AL, y esas sesiones se pueden dar tanto dentro del aula como fuera. Entonces tenemos un aula que está especializada con los materiales que necesitan esos niños, pero primero intentamos que esas sesiones se den dentro del aula ordinaria, para que haya una mayor inclusión. Ok. Entonces ahí pues Laura da su sesión y con estos niños les adaptamos los materiales y les adaptamos sobre todo la accesibilidad a llegar para ese contenido. Claro, entonces de esos 19 niños que tienes, ¿cómo adaptas a todo el mundo por igual en clase?
aunque tengan necesidades especiales. A ver, es que la idea es que no es por igual para todos, ahí es un poco el objetivo, ¿no? Porque al final pasa igual que con los niños que van al aula violetas. El objetivo final que buscas es que estos niños puedan llegar en algún momento a estar prácticamente todo su día, ¿no? en el aula de referencia, que no tengan la necesidad de siempre estar en un aula aparte, ¿no? Entonces, pues en el aula en el que yo estoy, pues por eso decía los retos, ¿no? Porque al final son muchos niños donde tú tienes que adaptar, tú tienes programada, pongo un ejemplo, una actividad, pero tú tienes que pensar muy individualizado. Lo harías también aunque no tuvieras ningún niño con necesidades específicas, ¿no? Pero de esta manera, claro, tienes todavía que tenerlo como más programado. Aquí viene la labor tan importante de Elena en mi aula en este caso, ¿no? Porque ¿Te ayuda? Sí, es un apoyo. Es que yo te voy a decir que yo tengo tengo 5 sobrinos y a veces cuando me quedo con 2 pues estoy desbordado. O sea, Claro. no me quiero imaginar con 19. No, pues es que es lo ideal, pues tener pues un equipo así, pues un tándem que dices, bueno, pues es que vamos con la misma filosofía, con la misma idea. Hay mucha coordinación. Sí, y eso es, claro, y eso se traduce. Claro, y luego me surge la duda de las familias. ¿Cómo les acompañáis? Bueno, pues... ¿Cómo os miráis todo el rato? A ver Sí, quién va a sí, responder. a ver quién ¿no? a ver quién responde. Es que es verdad que el día es muy intenso, ¿verdad? Y Sí, pero es bueno, una parte muy importante, los padres, ¿no? Sí, al final no solamente trabajas con los niños, trabajas también con las familias. Entonces, para que un niño vaya avanzando y haya de verdad una inclusión y un trabajo, no solamente es con el niño, también es con la casa. Entonces, si aquí trabajamos de la misma manera, pues necesitamos que en casa haya una respuesta y que vayamos juntos por el mismo camino. O sea, todo lo que enseñáis aquí que lo implementen en casa. Claro, lo claro. que pasa... Perdona, te he cortado. Lo que pasa es que, claro, vives muchas situaciones, ¿no? Entonces hay familias que desde que las conoces, bueno, pues conocen dónde está su hijo, porque tan pequeñitos, lo más habitual es que no tengan un diagnóstico, porque todavía no se sabe, ¿no? Estás dentro de un momento en el que, pues es que hay tanto cambio en su ser, ¿no? Que bueno, pues muchas Bueno, veces la tienes... evolución es constante. Claro, entonces tienes no que sabe- esperar y es muy difícil que con estas edades haya un diagnóstico. O sea, cuando lo hay es que, bueno, se ve muy claro y a nivel médico pues se ve claro, ¿no? Eso para empezar. Entonces, hay veces que tenemos que acompañar a familias donde no son conscientes o tú tienes que dar esa noticia o bueno, pues... Porque eso pasa mucho. Sí, Sí, sí es pasa. más difícil. Entonces, lo primero de todo es ese acompañamiento como si fuera, muchas veces lo voy a decir así, ¿no? Suena, pero como si fuera un duelo. Tienes que acompañar en ese duelo a estas familias. Y ese es el primer paso, porque entonces no vas a poder llegar... Bueno, es un choque de realidad. Entonces al final no te lo esperas y puede ser algo que no reciban bien. Eso puede ser un momento claro, Es complicado un para proceso de vosotros. aceptación. Claro. Sí. Y yo lo vi también... Y una cuando- vez que aceptan eso, ¿cómo lo viven los padres? Porque puede ser... Bueno, poco pues cada complicado. familia lo vive, a ver, pues... No me lo quiero imaginar como padre, o sea, Sí, siendo yo el claro. padre. Primero está el proceso de duelo, luego de aceptación y al final se dan cuenta de que es una bendición, porque ese niño le va a enseñar tanto como a ellos como padres, a nosotras como profesoras y a todos los alumnos, a todos los compañeros. O sea, hay una empatía en la clase de Laura y en cualquier clase donde haya un niño con necesidades educativas especiales, le empodera muchísimo. Sobre todo no como niños, sino para la vida. O sea, un nivel de empatía que ya van adquiriendo desde bien pequeñitos. Qué bueno. ¿Y cómo os coordináis vosotros para llevar todo a cabo? Porque al final debéis de recibir un montón de inputs, outputs, de que si niños, padres, o sea, ¿cómo canalizáis todo para que salga bien? Con muchísima organización. Al final está el departamento de orientación con la orientadora, los especialistas, luego los tutores. Y en infantil tenemos los tutores, pero en primaria están los tutores y luego los especialistas en matemáticas. O sea, hay más profesores aún. Entonces, bueno, pues con muchísima coordinación, viendo las necesidades del alumno. Una vez que tenemos claras las necesidades, pues ver las adaptaciones, si son metodológicas. Muchas veces lo que necesita el alumno no es más que darle unas técnicas de estudio o darle el mismo contenido, solo que con imágenes para que él lo tenga más claro.
Entonces, pues estamos ahí para ayudar en todo ese proceso. Sí, pero bueno, yo creo que eso es coordinación y que somos un equipo, no somos un equipo muy grande, pero tenemos la suerte que como que remamos mucho en el mismo sentido y eso, claro, se nota, ¿no? Y las familias perciben eso. Entonces, cuando tú tienes que acompañarles en estos procesos, pues es muy emocionante, diría, cuando has vivido un proceso, lo has vivido desde el inicio en el que les has acompañado respetando sus tiempos de aceptación y ves que, bueno, pues llegan a ese momento y es ahí donde ya podemos entre todos ir a uno a acompañar al niño, a la niña, ¿no? Ahí es donde ya empieza a relanzarse. Ahora sí Y claro, entonces, de tercero, ¿no? O sea, con 3 años, iba a decir tercero, no, con 3 años, que es primero, perdona, a tercero de infantil, o sea, son 3 cursos, ¿no? Por así En decirlo. infantil 3 cursos y en primaria 6. Y en tu caso, ¿tú llevas los 3 cursos? Vale, entonces, imagínate que en segundo te vienen 3 o 4 o 5 niños nuevos, o con necesidades o sin necesidades. ¿Cómo gestionáis eso para que se integre bien? Claro, pues muchas veces te apoyas en los otros niños, ¿no? Porque muchas veces las rutinas ya están adquiridas en el aula, entonces tú puedes apoyarte. Es verdad que en 3 años pues las están adquiriendo, ¿no? Pero en 4 años, bueno, pues la mayoría de los niños del curso pues ya han madurado más, es un año mayor y te apoyas en esa adquisición de rutinas, ¿no? La verdad es que se genera una riqueza muy grande, es lo que decía Elena antes, ¿no? Desde un inicio, pues te puede como abrumar esta situación porque es compleja, requiere Hombre, los muchos niños retos. tendrán miedos también, ¿no? Al venir, me imagino. Claro, como cualquiera en una situación desconocida, ¿no? Pero bueno, de una manera amable. Es verdad que en infantil pues se trabaja mucho pues de manera muy holística, ¿no? No hay asignaturas como tal, no están sentados y tienen que hacer exámenes y demás, entonces es, bueno, pues esa manera orgánica y amable y ellos pues conectan con eso, la verdad. Según cómo lo vivas tú, lo viven ellos, cualquier situación. O sea, tú como adulto lo vives de manera positiva, natural, calmada, escuchándoles. Ellos lo van a vivir así, cualquier situación, por muy dolorosa o me pongo en otras situaciones, ¿no? Pero al final terminas el día y es que no hay día, a veces nosotros lo hablamos, pero repasas tu día y dices, es que no hay día que no haya aprendido de ellos algo. De verdad, es que parece que somos las maestras nosotras, pero es que Pero también aprendemos, son ellos o sea, es un aprendizaje. maestros, sí, y nos sorprenden y situaciones a lo mejor que dices, pero madre mía, ¿esto cómo lo enfoco? A ver, ¿qué situaciones? Ponme algún ejemplo para que... Yo nunca he tenido... Yo no estoy especializada en alumnos en atención primaria, ¿no? Y esto me está suponiendo para mí un aprendizaje no solo a nivel de maestra, que voy aprendiendo, pues bueno, pues con ellos. Y Laura no tiene la especialidad, pero ya después de este curso Este, le pueden vamos, dar tiene todos un los tiene un títulos, pues máster. ellos... que ya tiene un máster. Es lo que Ellos... ibas a decir, ¿no? Que tú estás aprendiendo una valoración a nivel personal, Sí, ¿no? a nivel personal, exactamente, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues tú puedes tener tu programación en el aula, pero tienes que improvisar continuamente porque tienes que percibir al grupo, tienes que ver cómo están y acompañarles desde ahí. A lo mejor ahora yo que como adulta y como con mi mente estructurada quería hacer esto, pero es que a lo mejor ellos ahora mismo no quieren recibir esto que yo tenía pensado, ¿no? Pues bueno, pues a ver de qué manera esto mismo que yo quería trabajar, pues cómo hacemos. Y a lo mejor me voy a poner a bailar ahora mismo, ¿verdad? Y nos ponemos a Y nos bailar. ponemos todos a bailar y luego retomamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, estas situaciones pues hacen que todos yo creo que se sientan... Me he fijado que sois unas personas muy serviciales y muy atentas, o sea, lo que lo lleváis dentro y se nota, pues yo creo que por el trabajo que hacéis y vuestro día a día. Yo para terminar os quiero hacer una pregunta y quiero que me contestéis las dos, ¿vale? ¿Qué mensaje le daríais al mundo, ¿vale? Que nos va a escuchar gente, para hacer un mundo mejor. Wow. Me encanta. Importante, sí. Pues al final
para que el mundo vaya cada vez a mejor, todos tenemos que estar concienciados de la inclusión. Que sin inclusión no hay nada. Y que no hay nada más bonito que cada uno sea único y diferente. Que al final venimos aquí y estamos en el mundo para aportar nuestro granito de arena. Entonces lo que no tenga yo lo va a tener otro alumno. Y que cuando venga una persona, pues que de primeras no digas, ay, es que no sabe hacer esto. No, que mires los valores y lo que él te puede aportar, porque te va a aportar mucho, seguro. Entonces hay que conocer a las personas poco a poco y quedarte con lo bueno, con el talento que tiene cada uno. Entonces, si todos empezáramos a mirar el mundo de esta manera, cambiaríamos un poquito. Y nosotras pues lo hacemos en nuestro aula. Intentamos, acuerdo, ¿verdad?, tener estoy de acuerdo. esa idea. Laura. Sí, yo coincido con Elena en lo que ha dicho. También a lo mejor añadiría una pregunta que a mí me ayuda a veces, ¿no? Que es ¿por qué estoy viviendo esto? A veces, a lo mejor no tengo la respuesta, pero me hace posicionarme desde un estado de calma y saber que está pasando a lo mejor por algo y yo tengo que participar de ello, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Perfectamente. Un poco, entonces yo creo que añadiría esto, pero... Porque siempre decimos que todo pasa por algo. Sí. Cuando te llegas, porque puedes dar mucho de ti. Sí, sí, totalmente. Y la Yo escucha... ahí el todo pasa por algo y yo lo cambio, todo pasa para algo. Para algo. Sí, y eso a mí me hace cambiar mucha perspectiva en muchas cosas. Oye, chicas, ha sido un verdadero placer. Igualmente, Me igualmente. parecéis Gracias. unas Muchísimas fenómenas. gracias. Enhorabuena por lo que hacéis. Pues Y gracias. de verdad que gracias de corazón. Nada, Muchísimas gracias a vosotros. vosotros por darnos este espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.